Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Un solo versículo vamos a leer. Habacuc, capítulo número 2, versículo número 4. Mientras lo haya, le damos la bienvenida a nuestro hermano Miguel Zamora. No sé si dónde está el varón. Le damos la bienvenida, hermano. Nos sintonizó por la radio y creo que desde los últimos días de diciembre estaba llamándome, pero el teléfono lo tenía apagado y gracias al Señor nos comunicamos ayer y hoy está con nosotros. Habacuc, capítulo 2, versículo 4. ¿Lo tienen, hermanos? Dice de la manera siguiente: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá, dice la palabra del Señor. Cierre la Biblia, hermanos y hermanas, vamos a orar. Padre nuestro, muchísimas gracias por esta palabra, Señor, por este mensaje glorioso, eterno, de vida para nuestro ser. Te pedimos que nos hables, que nos enseñes, que nos reprendas si así lo has de hacer, Señor, para que podamos ser instruidos a la luz de tu palabra, Señor. Amén y amén. Y la iglesia del Señor dice, hermanos, amén. Pueden sentarse. Creo, hermanos y hermanas, que la mayoría de nosotros, los que ya tenemos un tiempo de ser cristianos, estamos familiarizados con este versículo tan conocidísimo de la palabra del Señor. De hecho, es un versículo que se cita 3 veces en el Nuevo Testamento. 2 veces lo cita el apóstol Pablo, una vez a los romanos, otra vez a los gálatas, y el escritor de el libro a los hebreos, capítulo 10, versículo 38, también, hermanos, se refiere a este versículo número 4 de Habacuc, del capítulo 2. Y ante este versículo, hermanos, tan conocido, quiero que hablemos con respecto a la manera cómo vamos a vivir los días que nos esperan. La manera cómo vamos a enfrentar, cómo vamos a vivir los días que vienen, los días que nos esperan. Porque no sé si usted, hermanos, estará preocupado al saber que ya vamos rumbo a el año 2020 y que, hermanos, los días van pasando tan pronto, tan rápido. No sé si usted se preocupa ante todo lo que en el mundo se está viviendo.
todo lo que en el mundo, hermanos, está aconteciendo. Por eso yo pensaba a la luz de este versículo, ¿cuál es la manera? ¿Cómo vamos a enfrentar o cómo vamos a vivir los años que han de venir si es que el Señor no viene este año 2014, hermanos? ¿Cómo vamos a vivir los años, los días que nos esperan? Porque quiero decirles, hermanos, y creo firmemente que cada uno de ustedes están conscientes de este tiempo el que estamos viviendo, de este mundo que estamos viviendo. Creo que cada uno de nosotros tiene la sabiduría, el conocimiento para describir los tiempos que estamos viviendo. Y precisamente este tiempo que vivimos, cada uno de nosotros lo describimos. Un tiempo dificilísimo, terrible, espantoso en todos los medios y en todos los aspectos que nosotros pudiéramos mencionar. A mí me preocupa, hermanos, porque cuando uno ve las noticias en los diferentes medios, uno se da cuenta de el tiempo que estamos viviendo en lo espiritual, sectas, religiones que se levantan, en lo moral, ni mencionar, hermanos. Es sorprendente cómo la moralidad de los hombres ha llegado a tocar fondo, y donde Dios, hermanos, es dejado a un lado, donde la palabra, que es la conducta del ser humano, es dejada a un lado. Y por eso es que el hombre comete fechorías, torpezas. El hombre llega a cometer las aberraciones más oscuras, más negras, porque el hombre ha dejado la palabra, el mundo ha dejado la palabra de Dios. Y si hablamos, hermanos, de lo económico, no es fácil. Hoy que vengo llegando del Salvador, me doy cuenta que cada vez la economía está apretando la bolsa de los seres humanos, está apretando la bolsa de los hombres, de las mujeres. Y esto es, hermanos, mundialmente. O sea que cada día, cada segundo, cada mes, cada año que va, hermanos, pasando, se va como constituyendo más difícil para servir al Señor. El camino del Señor pareciera ser más angosto cada vez más, hermanos, porque los hombres sienten difícil el camino del Señor, sienten difícil el golpe que tiene que sufrir uno como cristiano. La gente dice: no, el evangelio es difícil, no es para mí, yo no voy a poder sobrevivir en los problemas que me han de venir. Y no es fácil, hermanos. Como decía un mensaje hacia atrás, unos días atrás, solo los valientes pueden arrebatar el reino de los cielos, hermanos. Solo los valientes pueden, hermanos, persistir en este camino de hermanos, del evangelio y de la vida eterna. Es decir, hermanos, que los tiempos que vivimos son difíciles, de angustia, de zozobra, de muerte en la sociedad. Muerte por un lado, sangre por otro lado, problemas entre los países en diferentes lados. Y pensaba que como iglesia tenemos que tomar una posición, tenemos que tomar una dirección para poder, hermanos, enfrentar y vivir los días que nos esperan. ¿Sabe cómo vamos a vivir? ¿Cómo vamos a enfrentar toda esta destela y esta avalancha que viene sobre el mundo y sobre la iglesia? ¿Sabe cómo vamos a enfrentar la crisis del mundo, la crisis en los matrimonios, los problemas en la vida espiritual? ¿Sabe cómo vamos a enfrentar y cómo debemos vivir hoy más que nunca la vida cristiana? Es a través de la fe
poniendo los ojos en Jesucristo, es agarrándonos más de la palabra, es confiando más en el Dios de los cielos, hermanos. Porque ¿a dónde iremos? ¿Dónde acudiremos? ¿Qué nos puede ofrecer este mundo, hermanos? Por supuesto, me da tristeza, y lo decía allá en El Salvador con unos hermanos, me da tristeza que muchos predicadores solo predican prosperidad para el año 2014, y que Dios te va a dar esto y lo otro, y que prosperidad sobre prosperidad, y que vienen cambios, y que viene bendición, y que viene prosperidad. Pero no se les habla que hay necesidad de un arrepentimiento. No se les habla que hay el pecado que acecha a los hombres. No se les habla que cada vez el pecado está atrapando a los hombres. Y yo quiero decirles, y no los quiero desilusionar, pero Dios a nadie va a bendecir. A Dios a nadie le va a abrir puertas si no se ha humillado en la presencia del Señor. A nadie le va a abrir puertas si no vive con fe en el Dios de los cielos. A nadie le va a abrir puertas si no ha entregado su alma, corazón y mente al Dios de los cielos, hermanos. ¿Están de acuerdo, hermanos? Porque no se trata de solamente estar esperando que Dios nos bendiga, que Dios nos abra puertas, que Dios nos dé negocios, que Dios nos restaure la familia, que Dios nos restaure las finanzas. Sí, Dios puede hacerlo, pero lo va a hacer cuando nosotros vivamos en una medida de fe delante del Señor. Él quizás no nos va a dar grandes bendiciones, pero nos va a dar lo necesario. Cada día nos va a dar el pan, cada día nos va a dar la salida a los problemas, cada día va a ser nuestro refugio, cada día levantará bandera cuando el diablo quiera acecharnos, cada día proveerá cuando necesitemos provisión, cada día nos sanará cuando venga la enfermedad, porque el justo vive con fe en el Dios de los cielos, hermanos. La Biblia nos revela que el justo vivirá confiado en las riquezas, que el justo vivirá confiado en las posesiones. Al contrario, estos versículos revelan que nuestra vida será una vida de un día a la vez, confiando en el Dios de los cielos, hermanos. Nuestra vida va a avanzar solamente cuando tenemos fe en el Dios de los cielos. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Y esta lectura que he leído, no sé si usted ha leído la historia de Habacuc, pero cuando Habacuc escribe porque Judá va a ser invadida por los caldeos, por los babilónicos, por una tropa inminente que hacía pedazos a las naciones. Y Judá había desobedecido. Judá se había vuelto al pecado, a la idolatría, a la inmoralidad. Habían abandonado al Dios de los cielos. Se habían hecho sus ídolos en los lugares altos. Y Dios estaba hastiado de Judá porque no se arrepentían y seguían amontonando pecado sobre pecado. Y por eso Dios le dice a Habacuc que lo va a destruir, que va a traer una nación que no lo va a perdonar, que lo va a pulverizar, que los hará añicos y que se lamentarán. Y yo pensaba, hermanos, esa es la condición del mundo hoy, porque el mundo ahora, entre más pecan, más abrazan el pecado. Hoy los hombres más se alejan de Dios, más se apartan de Dios. Cada año que pasa, los hombres más se vuelcan al pecado. Y este mundo está bajo juicio. Este mundo no crea que se va a quedar riendo ante el juicio del Dios de los cielos, ante la justicia del Dios de los cielos, hermanos. Los hombres se podrán reír, podrán hacer y deshacer, podrán hacer y deshacer,
pero hay juicio sobre el mundo entero, hermanos. Por eso no escuchen ustedes a esos falsos predicadores de la prosperidad que solo les hablan de dinero, de prosperidad, de esto, lo otro. La Biblia, la palabra del Señor dice que a medida la venida del Señor se aproxima, el pecado se multiplicará, la vida cristiana será más difícil, el camino del cristiano será más difícil. Lo que Él ha dicho es que si nosotros le somos fieles hasta la muerte, Él nos dará la corona de la vida. Él nos ha prometido que Él nos librará de la hora de la prueba si hemos puesto la confianza en el Dios de los cielos, hermanos. Porque la gente detrás de las prosperidades que anda, hermanos, detrás de que le profeticen que le vienen negocios, que le vienen puertas abiertas, cielos abiertos. A mí lo que la Biblia dice es que por haberse multiplicado el pecado y la maldad de los hombres, el amor de muchos se enfriará, dice la palabra del Señor. La Biblia lo que dice que en los últimos tiempos será difícil el camino del Señor, hermano. Será difícil el camino del Evangelio. Y solamente aquellos que vivan en santidad, en justicia, solo aquellos justos que han consagrado sus vidas delante del Señor, mirarán la promesa, mirarán el respaldo, mirarán la mano ayuda del Dios de los cielos. Y ese es el llamado esta noche, a recibir los años que vienen y los días que vienen, confiando, teniendo fe en el Dios de los cielos, hermanos. Amén, hermanos. Y así estaba Judá. Unos estaban confiados. Por eso dice el versículo 4 que leímos: He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Así estaban muchos en Judá que no eran rectos delante del Señor, enorgullecidos, con tremendos teneres, posesiones, riquezas, casas amuralladas. No les importaba la casa del Señor, no les importaba la reverencia a la palabra y a la ley. Y le dice el Dios de los cielos a Habacuc, porque Habacuc se sentía como que Dios se había olvidado del remanente, porque todos los judíos se habían pervertido, se habían apartado. Y por eso le dice el Dios de los cielos: aunque la visión va a tardar un poco, más se apresurará al fin. Porque parecía ser que los malos, los perversos de Judá, en lugar de ser castigados por el Dios de los cielos, iban prosperando, iban creciendo, iban teniendo más teneres. Y Habacuc se siente desconsolado, y Dios le habla y le dice a Habacuc: es cierto, Judá ha tocado fondo, ha llegado a la prevaricación, al pecado, ha llegado a lo más bajo, pero aunque la visión tardare por un tiempo, más se apresurará al fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Este mundo pareciera ser que nadie lo toca. Este mundo pareciera intocable. Este mundo pareciera ser que va en la ola creciendo. Y pareciera ser que los hombres cada día más, entre más pecan, más crecen. Pero saben que aunque la visión tardare, tarde o temprano el brazo de Dios lanzará el juicio sobre los moradores de la tierra. Pero saben que el justo, el que vive en justicia, sobrevivirá. Digan gloria a Dios, hombre. Levanten la mano y digan gloria a Dios, hermanos. Porque Habacuc se sentía desconsolado, amedrentado. Pero ¿sabes qué le dice el Señor? Lo consuela. Voy a levantar una nación, un juicio sobre ellos.
Yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, y de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que el leopardo, más feroces que los lobos nocturnos. Sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda la fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán. Y dice la palabra, ofenderá, atribuyendo su fuerza a su Dios. No era fácil lo que le venía a Judá, por el pecado, por la desobediencia, por la idolatría, por apartarse de la ley. Y yo pensaba, este mundo está bajo juicio, hermanitos. ¿No dicen amén ustedes? Este mundo está bajo juicio, hermano. Este mundo está bajo juicio, hermano. Lo que le espera al mundo entero no son cosas fáciles. Pero ¿saben qué le dice el Dios de los cielos a Habacuc? ¿Sabes qué, Habacuc? Hay dos tipos de personas en Judá. Están los incrédulos, los que se enorgullecen, y los que dicen, no me vendrá sobre mal, no me vendrá mal, no vendrá plaga. Son aquellos que confían en sus fuerzas. Son aquellos que jamás se acercaban a adorar al Dios de Israel. Aquellos que pecaban y se alejaban y se apartaban de la ley. Esos dice que se enorgullecen. Pero también Habacuc le dice, sé que hay un remanente justo, y ese remanente justo, le dice en el versículo 4, mas el justo vivirá por fe. Los justos, en otras palabras, sobrevivirán a esa terrible nación que viene. El justo sobrevivirá. No serán aplastados, no serán asaeteados, no serán llevados cautivos, no serán muertos en la guerra, sino que sobrevivirán a la guerra. Digan gloria a Dios, hermano. Y yo pensaba, hermano, porque me preocupa el tiempo que viene, me preocupa los años que vienen, porque este mundo tarde o temprano será invadido. Hoy que estuve en El Salvador y el volcán de San Miguel estaba haciendo erupción, las personas atribuladas, preocupadas, y yo pensaba, hermanos, este es el inicio de lo que ha de venir sobre este mundo. ¿Qué ha de venir sobre este mundo? Porque este mundo está bajo juicio, les dije, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Por el pecado, por la maldad, por la desobediencia, por haberse apartado del Dios de los cielos. Y la iglesia, como Habacuc, clama y decimos, ¿hasta cuándo vendrá, Señor? ¿Hasta cuándo se cumplirá tu palabra? Y el Señor nos dice, iglesia, última llamada, iglesia en todo el mundo, aunque la visión se tardare, tarde o temprano aparecerá el Hijo del Dios de los cielos a rescatar la iglesia, a salvar los justos, a levantar los que viven por fe, a levantar a aquellos que están en la presencia del Señor, hermanos. Yo sé, hermanos, que este mundo le vendrán cosas peores. ¿Qué más vendrá, hermano? ¿Qué se ha puesto a pensar usted? Que vendrán estos años más guerras, más tempestades, más problemática en la política, crisis en los trabajos. ¿Qué vamos a enfrentar? ¿Qué vamos a pasar estos años que vienen? Donde el diablo se está levantando contra la iglesia.
No crean que, hermanos, el diablo está aplaudiendo que la iglesia del Señor Jesucristo en los Estados Unidos se esté predicando y en todo el mundo, hermanos. Entonces va a venir, hermanos, el que sobre este mundo, contrario a lo que predican los de la prosperidad, contrario a lo que le dicen, no se preocupe, solo diezme y usted va a tener los cielos abiertos. Quiero decirle que vienen tiempos difíciles, donde el amor de los padres hacia los hijos se acabará, donde el amor de los hijos hacia los padres se acabará y el amor de los padres a los hijos se acabará, donde hermano con hermano se matarán, donde hermano con hermano se irán a la corte, donde el propio familiar entregará al familiar. Vendrán tiempos difíciles en el trabajo, donde quizás te votarán por ser cristiano. Tiempos difíciles donde, hermanos, el servirle al Señor será algo, hermanos, tremendamente estricto. Pero dice la palabra del Señor que aunque venga lo que venga, aunque venga la invasión que venga, el justo vivirá, el justo se sobrevivirá, el justo sobrevivirá, el justo podrá salir adelante. Digan gloria a Dios, hermanos. ¿Lo creen, hermanos? ¿Cómo vamos a enfrentar? ¿Cómo vamos a sobrevivir? ¿Cómo vamos a enfrentar los días que vienen? Solamente diga conmigo, con fe. Con fe, hermanos. No es con dinero. No es viniendo una vez al mes a la casa del Señor. Es solamente con fe en el Dios de los cielos, hermanos. Esa es la única manera como los cristianos y la iglesia va a poder sobrevivir. Solamente con fe en el Señor, con fe en el Dios de los cielos. Porque uno, hermanos, cuando enfrenta adversidades, no era fácil para estas personas. Ya les dije y les leí cómo era el ejército que venía sobre ellos. ¿Cómo era el ejército, hermano? Bestias, animales, una mortandad, una muerte terrible, donde iban a ser violadas las vírgenes, los ancianos muertos. Pero le dice al profeta, el Dios de los cielos, el justo sobrevivirá por fe. El que se ha agarrado del Dios de los cielos puede hacer que la espada pase, puede hacer que a la casa lleguen, pero no les sucederá nada, porque la gracia del Señor los cubriría. La gracia del Señor los salvaría, hermano, de la tremenda tribulación que vendría sobre esta ciudad de Judá, hermanos. Entonces nosotros como iglesia debemos vivir por fe, hermano. ¿Cómo está su vida? ¿Cómo vive usted? ¿Cuál es su manera de vivir la vida cristiana? Porque el justo que vive por fe es aquel que depende del Dios de los cielos, hermano. Es aquel que en medio de cualquier circunstancia no depende de las emociones, porque hay mucha gente que depende de las emociones. Si está triste, no viene a la casa del Señor. Si está alegre, viene a cantar. Si se lo está llevando el diablo, no viene a la casa del Señor. Pero si le dan el cheque, viene a la casa del Señor. Si tiene comida en la refrigeradora, entonces hace la célula en la casa. Pero si no hay comida, hermano líder, no hay oportunidad, la casa se cierra. ¿No es cierto? Gana, le pagan el 15 o la semana, entonces está alegre. Pero si no le pagan, entonces se va de la iglesia y no se congrega. ¿No es cierto? Le dicen de problemas, entonces dice a trabajar y se aparta de la casa del Señor.
No, el que es justo, el que vive bajo la justicia de Dios y la confianza de Dios, llueve, truene, esté enfermo, no esté enfermo, le paguen, no le paguen, tenga comida o no tenga comida, ese no depende de la mujer ni de las cosas terrenales, ese depende del Dios de los cielos. Digan gloria a Dios. Depende del Dios de los cielos. ¿Cuántos dependen del Dios de los cielos, hermanos? Eso es vivir por fe, hermanos. Amén, hermanos. ¿Cuántas tribulaciones tenemos que pasar? Cuando uno toca fondo, cuando en el matrimonio las cosas parecen que ya se perdieron y que ya no hay un avance. Ahí es cuando la persona, hombre o mujer, dice: yo voy a determinarme a vivir por fe en el Señor. O cuando se acabó el dinero, o cuando no hay dinero, entonces es cuando dependemos del Dios de los cielos un día a la vez, hermanos. O quizás es una enfermedad, una situación en el cuerpo, cualquier enfermedad puede hacer que usted diga: ya mucho luché, ya mucho he luchado, pedido. Pero aquí es, hermanos, en medio de la invasión que estamos viviendo, enfermedades, así está lanzando el diablo, enfermedades, problemas al matrimonio, problemas en lo económico, problemas a los hijos, y es una lluvia de meteoritos del diablo. Y el que no vive por fe, ese sale retrocediendo. Pero el que vive por fe no pone los ojos en las cosas que el diablo le está lanzando, sino que ha puesto los ojos en las promesas del Dios de los cielos. Ha puesto la fe en el Hijo de Dios. Ha puesto la fe en la palabra, en aquel que ha dicho: yo te guardaré y te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén, hermano. Amén, hermano. Una cosa es caminar, hermano, con la bolsa llena de dinero y venir a cantar a la iglesia con la bolsa llena de dinero. Una cosa es andar salud, andar energía y venir a la iglesia feliz. Pero otra cosa es andar una enfermedad que ya no haya que hacer. Y a pesar de ello, sacar fuerzas de la debilidad y venir a adorar al Dios de los cielos, hermano. Una cosa, hermano, es andar dinero, y otra cosa es saber que el día de mañana el Señor va a proveer para las cosas y las necesidades, hermano. Y esa es la manera como el Señor quiere que nosotros vivamos. Porque si Él nos da todo, hermano, vamos a perder la fe. Pero si Él, hermano, nos da la fe nos va a sostener. La fe no nos va a dejar caer. La fe nos va a ayudar. La fe nos va a alcanzar otro nivel de madurez. ¡Aleluya! Gloria sea el nombre del Señor. Amén, hermano. Solo la fe va a hacernos, hermanos, sobreponernos a todo lo que hemos de enfrentar. ¿No es cierto, hermanos? Y por eso es que el escritor a los Hebreos, en el capítulo 10, versículo 38, él dice que lo que caracterizó a los hombres que triunfaron, ¿qué fue, hermanos? ¿Qué fue, hermanos? Y él dice en el capítulo 11 de Hebreos, capítulo 11, versículo 6. ¿Cómo dice, hermano? Que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay, y que es, que, hermanos, galardonador de los que le buscan. O sea que lo que se necesita en este mundo no es tener tantas amistades y tener tantos medios de donde alar dinero. Lo que se necesita en este mundo para servir al Señor es la fe. La fe, la fe que vence, la fe que alcanza, la fe que vence, la fe que se sobrepone a los problemas. Amén, hermanos. ¿Cuántos tienen esa fe todavía?
¿Qué vamos a pasar este 2014? ¿Qué vamos a enfrentar? ¿Qué va a enfrentar usted en el matrimonio? ¿Qué va a enfrentar en el trabajo? Quizás en el matrimonio aborrecimiento. En el trabajo quizás, hermano, cosas peores. Pero el justo, dijo el Señor, sobrevivirá como hermano. Pero qué fácil es esa teología de la prosperidad. Diezme y el Señor le va a abrir los cielos. De dinero y el Señor le va a abrir los cielos. De todo lo que tiene y va a ver cómo el Señor lo va a bendecir. Así es fácil, hermano. Así es fácil servir al Señor. Pero otra cosa es en medio de un mundo que tambalea, en medio de un mundo que nos hace estrechos, en medio de un mundo que nos acecha, en medio de las finanzas que se quiebran, en medio de las enfermedades que casi nos llevan a la muerte, prendernos de la fe del Hijo de Dios y decirle: Señor, contigo estoy crucificado y ni la muerte ni la vida me podrá separar de ti. Esa es una vida de fe. Es lo que Dios desea para la iglesia. Amén, hermano. Porque si usted no tiene fe, hermano, le aseguro que no va a durar, ni va a llegar muy lejos en la vida cristiana. A las primeras de cambio va a entregar la vida cristiana. Por eso, hermanos, el escritor dice: un poquito y el que ha de venir vendrá. ¿Y qué dice, hermanos? Y no tardará. Es una esperanza para la iglesia. Y de ahí les da la recomendación sacada de Habacuc, capítulo 2, versículo 4. ¿Cómo le dice? ¿Cómo le dice después de eso que leímos? Porque el justo por fe vivirá. Y si retrocediere, su alma no agradará a Dios, dice el siervo escritor a los hebreos. ¿Por qué, hermanos? Porque estamos ya a los albores. ¿Cuántos saben que estamos cerca del regreso de Cristo? Y por eso los tiempos nos van a venir apretando. El pecado nos va a venir apretando. Y el juicio que se avecina para las naciones se va a venir, hermanos, intensificando. Y la manera cómo la iglesia va a sobrevivir y cómo la iglesia va a enfrentar los tiempos que vienen es solamente teniendo fe en el Dios de los cielos, hermanos. Es solamente cada mañana, óigame, ya termino, cada mañana decirle al Señor: Señor, estoy quebrado. Señor, esta semana casi no me pagaron. Señor, pareciera ser que el carro se me arruinó. No tengo para la renta. Señor, no tengo cómo hacer. Pero yo confío en tu palabra. Confío en tu palabra, confío en tu palabra. Entonces usted pone cada día, cada momento, cada mes en las manos del Señor, y el Señor nos va a ir dando la fe hasta el día de su regreso. Gloria sea el nombre del Señor, hermano. Gloria sea el nombre del Señor, hermano. Gloria a Dios, hermano. Ese es el mensaje del Dios de los cielos. ¿O qué creen, o qué quieren que les predique? ¿Ah? Hermanos, traigan dinero. Si quieren asegurar el 2014, traigan $1,000. Si quieren ser librados de las pestes y de todo lo que viene, traigan dinero. Pacten con el Señor. Pamplinas, mentiras del diablo, hermano. El Señor nos dice en este versículo que en los postreros días, en los días finales, la fe es la que nos va a ayudar, la fe es la que nos va a sostener, la fe es lo que nos va a hacer perseverar, la fe es la que nos va a hacer estar agarrados de la vida cristiana, la fe es la que nos hará heredar a la vida eterna. Gloria a Dios, hermano. Dicen gloria a Dios, hermanito. Te puede faltar todo, hermano, pero que no te falte la fe. Amén, hermanos. Porque aún Pablo
les dice a los Gálatas y a los romanos que la salvación misma se recibe por fe, ¿no es cierto? Habacuc habla de la fe que persevera, de la fe en el Señor para seguir en la vida cristiana. Pero Pablo utiliza esos mismos versículos para aplicarlos a la salvación, a la fe que se necesita para creer en el sacrificio de Cristo, hermanos. Estamos viviendo un tiempo, con esto termino, donde no solamente la iglesia necesita vivir por fe para poder, hermanos, enfrentar todo lo que se avecina al mundo, sino también se necesita hoy más que nunca la fe para creer que Jesucristo murió y recibir la sanidad y recibir la salvación de la salvación de los hombres. Amén, hermanos. Porque hoy se hace más difícil. El evangelio se está predicando por todos los medios y la gente lo que hace es rechazar. La gente dice no, tantas iglesias, tantos predicadores, y nunca viene el Señor. Pues la fe es la que se necesita para ser salvo. Amén, hermanos. Y la misma fe, pero en este caso la fe, hermanos, que nos impulsa a confiar en el Señor, es la que nos va a ayudar a enfrentar los días que vienen. Habacuc, cuando escuchó estas palabras, se sintió confiado, porque habían dos grupos de personas, le dije. Un grupo de personas que confiaban en sí mismos, que se enorgullecían. Aquí no hay de eso, ¿verdad, hermanos? De esos que dicen, ¿para qué tanto culto? ¿Para qué depender tanto del Señor? Si yo paso muy ocupado en mis negocios, en mis quehaceres. Esos, dice el Señor, cuya alma no es recta, se enorgullecen, mas el justo por la fe vivirá. El justo, aunque mire que todo va mal, él estará siempre en la presencia del Señor. Y cuando venga el día malo, será librado por la mano poderosa del Dios de los cielos. ¡Aleluya! Termino. ¿En qué bando está usted? ¿En qué grupo está usted? ¿En el grupo de los indiferentes? ¿En los autosuficientes que miran el mundo y se les habla por las noticias y por los mensajes? Por una orejota les entra y por otra les sale. No acatan la palabra. O quiere ser del remanente, que estamos aquí todos los domingos, martes, miércoles, viernes, sábado, buscando la presencia del Señor, para cuando venga el día malo, sobrevivir a esa crisis, hermano. ¿Cómo se va a poder sobrevivir a una crisis? Porque nos van a llegar crisis, no solamente generales en el mundo, sino que nos van a llegar crisis personales. ¿Cómo va a sobrevivir una crisis personal? ¿Cómo va a sobrevivir una crisis siendo indiferente? Pero el que vive por fe sobrevivirá a cualquier crisis que le venga, hermano. Debilidad espiritual, pobreza, necesidad, pero como vive por fe. Le quitaron el trabajo, gloria a Dios, más tiempo tengo para servirle al Señor. Mi marido no quiere venir a la iglesia, gloria a Dios, hoy voy a entregar más al Señor. Mi mujer no quiere congregarse, gloria a Dios, voy a buscar más al Señor. ¿No ven, hermanos? Que el que vive por fe sobrevive a cualquier crisis, hermano. Pero el que vive autosuficiente, le quitan el trabajo y agarra dos, porque depende de su dinero. Le viene un problema en el hogar, se desaparece de la iglesia, porque no vive por fe. Pero los hombres de ayer se caracterizaron por esa fe. Dice que por fe apagaron, ¿qué dice, hermano? Fuegos impetuosos. Sacaron fuerzas de la debilidad
y por eso recibieron galardón. Vamos a orar al Señor, hermanos. La manera como vamos a enfrentar los días que vienen es solamente a través de la fe. La fe nos hará victoriosos. La fe nos hará más que vencedores. Incline su rostro y los diáconos acérquense. Esa